En la escuela nos enseñan la definición de los números racionales como un número que se puede escribir como P sobre Q, donde generalmente los dos son enteros o se toma este entero y el de abajo natural. Pero otra definición también es que es un número que tiene decimales eventualmente repetitivos. Entonces, el hecho de tener dos definiciones es bueno, pero en algún momento uno debería ver que efectivamente son lo mismo. Para demostrar esto necesitamos ver las dos implicaciones. Suponemos que vale esto y llegamos a esto, y luego suponemos que vale la expresión fraccionaria y tenemos que llegar a la expresión de decimales repetitivos. Entonces vamos a empezar por suponer que tenemos decimales repetitivos. Primero, esta implicación. Definimos nuestro número r igual a 0, coma o punto, a 0, a 1, hasta n, y luego b0, b1, bm. Con la barra tenemos dígitos y luego empiezan los dígitos repetitivos. Podrían ser 0, podrían ser, si es un número que termina que 0.1534, esto podría representar todos los ceros. Ahí contenemos a los que terminan en algún lado. Y vamos a poner un 0 acá, en vez de podríamos poner cualquier número, pero es lo mismo. No cambia nada, lo que importa es esta parte, que es lo que lo hace racional o irracional. Entonces tenemos 0 punto, los AI y los BI, que es la parte repetitiva. Y fijémonos lo siguiente. Si multiplicamos a R por 10 a la N, fijémonos que tenemos dígitos hasta a la N. Si multiplicamos por 10, lo único que hace es pasar este para acá y tener a 0, lo que había. Pero si hacemos al cuadrado van a pasar estos dos para delante del punto, y si es n van a pasar los primeros n. Es decir, nos va a quedar a0, a n, todos los que estén acá, pongámoslo de esta forma, más 0.b0, bm. Podríamos haber puesto todo esto punto, es lo mismo. Ahora tomemos r por 10 a la n más m. Ahora sí, este número es a0 hasta an, y ahora también levanté b0, bm, pero como esto se repite infinitas veces, en realidad acá solo tenemos una sola vez y acá tenemos 0.b0, bm y la repetición otra vez. Esto es a multiplicar por 10 a la n más m. Ahora restamos este menos este. Sacamos factor común r, 10 a la m más n menos 10 a la n. Y del otro lado vamos a tener estas partes se van, están iguales y queda esto a0, an, b0, bm menos a0, an. Estos entonces ya no tienen más decimales. Despejemos r. R va a ser igual a todo esto que estaba acá, a0, an, b0, bm menos a0, an dividido esto, 10 a la m más n menos 10
a la n. Llegamos a otra expresión para r, distinta a la de decimales. La pregunta es si esto es un racional de este tipo. Para eso necesitamos que tengamos dos enteros, o si quieren, un entero y un natural. Es lo mismo, pero claramente el n menor es natural. 10 a la m más n menos 10 a la n, esto es un número natural, es simplemente 10 a la algo menos 10 al algo que es menor, porque m y n son números naturales, tienen que ver con cuántos decimales teníamos, y faltaría entonces que el de arriba sea un entero. ¿Por qué el de arriba va a ser un entero? Por cómo definimos el r. El r son decimales, los decimales son números enteros, eso está definido así. Por lo tanto, es una resta de números enteros, del cual podemos ver inclusive que son los mismos que componían el r, los decimales. Esto, por lo tanto, es un racional y es el mismo racional que lo habíamos escrito en forma decimal, por lo tanto vale esto. Observemos que no fue necesario poner un número acá, pero si hubiéramos puesto un número ahí, no hubiera modificado nada porque se hubiera agregado un número más en todo lo que tenemos y hubiéramos llegado igual a que está en los racionales. Si hubiera que haberlo multiplicado por 10 a la n, esto nada más fue correr los decimales, pero el número que estuviera acá, que podría ser 100, 1000, cualquier número entero, habría que multiplicarlo también por 10 a la n, pero eso es todo lo que tendríamos que tomar en cuenta. Y acá por 10 a la n más m. Por ejemplo, tomemos el número 2.34567 con el 567 repetitivo, es decir, que esto representa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, etc. Esto lo tendríamos que multiplicar por 100. Tendríamos que 100x es igual a 234 punto 567, y tenemos ahí la repetición, y luego tenemos que multiplicar por 100.000 para traer ahora todo. 234 567. Ahora los restamos, acá faltó el x, restamos esto menos esto, que nos da 99.900x igual esto menos esto, que nos da 234.333. Se van toda la parte periódica, acá faltó poner 567 periódico. Despejamos x y queda que es este número, 234.333 sobre 99.900, que inclusive se puede reducir a 26.037 sobre 11.100. Pero bueno, es un ejemplo para ver qué nos da el racional con esta construcción. Ahora veamos la otra aplicación. Suponemos que tenemos una fracción y queremos ver que siempre es un decimal repetitivo. Vamos a suponer, como en el caso anterior, que no tiene parte entera en la fracción, es decir, que r es igual a p sobre q, pero p es más chico que q. De esta forma nos sacamos de encima la parte entera y queda 0 punto algo, y el análisis va a servir igual. Vamos a hacer primero un ejemplo para tener idea de cómo funciona en general. Supongamos que tenemos 5 sobre 74 y vamos a aplicar una de las formas, hay muchas, de expresar la división, que pondremos de esta forma: 5 dividido 74. Pero vamos a usar la otra notación que lo pone del otro lado, nos va a servir. Vamos a poner los dígitos 0, 0, 0, 0 y necesitamos tomar dos dígitos. Si multiplicamos 74 por 6 vamos a tener que es 444,
y nos va a quedar un 56, bajamos un 0, vamos a ir dejando arriba lo que utilizamos, primero un 0 para pasar al primer 0, otro 0, y luego 6, el 560, 74 por 7, nos da 518, esto nos va a dar 420, y el siguiente, hagamos uno más, por 5 nos da 370, y nos va a sobrar 50. Identifiquemos los distintos restos que nos fueron dejando. Primero 56, luego 42, luego 50. Cuando llegamos a 50, bajamos un 0 más y volvemos a estar en el problema original, por lo tanto eso se va a repetir. Automáticamente sabemos que este número va a tener que ser decimalmente 0.0675, 675, 675, etc. Lo demuestra esto. Pensando esto ahora en cualquier número, de esta forma, P sobre Q, lo que va a pasar es que solo vamos a poder tener una cantidad finita de restos. En este caso, por ejemplo, los posibles restos tenían que ser desde 0 hasta 73. Más que eso no puede dar. Los restos por definición tienen que estar entre 0 y el número que está dividiendo. Y si diera más significa que no pusimos bien este número, que se quedó corto. Y lo otro que sabemos es que si en algún momento el resto da 0 se terminó, eso significa que se terminó los decimales. Supongamos que eso no ocurre. Si no hay 0 significa que este acto de dividir sigue para siempre. Pero el tema importante es este. Yo puedo dividir todas las veces que quiera, pero mis restos siempre tienen que salir de estos números. Si estamos haciendo P dividido Q, el resto tiene que estar entre 0 y Q menos 1. Y por lo tanto, cuando hagamos estos pasos, vamos a tener que nos da algún resto. La primera vez nos puede dar un resto 1, que es alguno de estos que está acá. Volvemos a hacer la división y nos queda un resto 2. Volvemos y nos queda un resto 3. Siempre podemos suponer que es uno distinto cada vez. Pero el tema que es seguro es que en algún momento se va a repetir alguno. Cuando lleguemos, por ejemplo, si estamos en el 74, nosotros sabemos que al cuarto se repitió, pero lo peor que podría haber pasado era que se repita al número 74. Ahí seguro se repite si fueron todos distintos. En algún momento entonces se vuelve a repetir, por ejemplo el 1, pongamos cualquiera, hay uno que se repite. En ese momento se tiene que repetir el mismo proceso. Baja el 0, hacemos la cuenta tiene que ser exactamente la misma porque le reúno con el 0, la división tiene que ser la misma, y volvemos a entrar en el mismo periodo. ¿Qué es lo que nos está asegurando esto? Bueno, básicamente que son dos números enteros. Entonces, acá hay todos ceros, baja el mismo número y esta repetición se tiene que dar sí o sí. Y que sean dos números enteros viene de la definición de la fracción racional. Una observación es que el haber agarrado P menor a Q obliga a que el número que tenemos acá es menor al de acá. Y eso hace que el primer paso ya estemos agarrando decimales ceros, con lo cual empieza este ciclo. Pero si no hubiera sido así, tampoco habría mucho problema, porque acá tendríamos un número tal vez más grande que este, donde los primeros pasos tal vez tendríamos algún resto, pero en algún momento empezamos a agarrar el cero. Y cuando empezamos a agarrar el cero, los restos siguen siendo los mismos y en algún momento se va a repetir. Es decir, no se puede salir de esta cantidad de restos. Y otra vez siempre baja un cero. Esos dos hechos hacen que lleguemos a la periodicidad.